extranjerización. Entonces, bueno, ahí hay un negocio armado que es beneficioso para el que la tiene en otro lado, pero no es beneficioso para los de acá. Entonces, por eso yo digo que hay que meter la mano ahí. Hay que ir y meter la mano ahí, hay que meter la mano en las grandes empresas, hay que abrir los libros. Ni siquiera... Claro, yo digo, hay una diferencia un importante, poco ¿no? lo que decía Pablo, y es cierto. O sea, el consumo depende del trabajador. Si el trabajador pierde el laburo... Pero Claro, es decir, el consumo nosotros lo tenemos en el trabajador, pero también acá yo le quiero hacer una diferencia a él en esto. Hay una gran diferencia entre la empresa que realmente es industria y en estas armadurías. Y hay una diferencia entre las empresas grandes y las pymes. Claro. Es decir, son filosofías muy distintas. Por ahí a lo mejor la grande se comporta como tú dices. Por ahí las que tienen una visión muy ensambladora también. Pero por ahí nosotros los que tenemos el alma industrial y donde el costo interno nuestro es totalmente interno, por ahí pedimos una devaluación, pero pedimos una devaluación para que se nos acomoden los precios. Es decir, cuando nosotros tuvimos la devaluación esta, que honestamente fue poco para lo que necesitamos, nosotros lo desafiamos a los importadores a que cotejemos precio ese día. Pero claro, estábamos contando con que el costo interno no iba a subir en la forma que subió. Es decir, esta devaluación del 30 o del 20 y pico, con una paritaria del 30, con una materia prima monopólica que nos tenemos que someter al monopolio siderúrgico, donde nos aplica el 30 más el aumento del costo en dólar. Entonces, donde el combustible también nos aumenta, donde la tasa vial va al precio de todo, donde, es decir, Pero vamos haciendo una pirámide de costos. Pero era evidente que tenía que aumentar el costo interno, por una cuestión muy sencilla. El salario se desvaloriza. Hay una desvaluación, el salario se desvaloriza. Se valoriza el país, no solo el salario. Ese país vale menos. ¿Está claro? Correcto. Muy bien. El otro te compra chauchi palita, lo que quiere, por 2 mangos el que tiene dólares. El país se ha desvalorizado y se ha desvalorizado el salario. Y al desvalorizarse el salario, los compromisos que tiene el país en términos externos se convierten en una losa pesada. Acá salió el otro día, aumentó la deuda pública de Córdoba a 1.500 millones de pesos. 1.500 millones. ¿De dónde van a salir los 1.500 millones? De muchas tasas viales, de muchos ingresos brutos, de esto, lo otro. Entonces, te devalúan más va a ser la situación. Cuando yo pongo el acento en las grandes empresas, pongo el acento porque ahí hay un negocio armado y son los que forman todo. No estoy diciendo, no es que estoy diciendo, no me gusta. A ver, entonces, si no tocamos esto, alguien puede decir, esto me puede solucionar 3 días el problema. Cada devaluación es un golpe mortal. Es así, es un golpe mortal. No hay forma de evitarlo porque es desvalorización, es destrucción de capital en pesos. Pero eso es así. Acá era de esperar que el comportamiento de los precios fuese similar a lo que nos pasó en el 2002. Es decir, en el 2002 yo me recuerdo que nosotros teníamos la tonelada de chapa a 700 y pico de dólares, veníamos peleando con que no éramos competitivos. Cuando se produjo la devaluación, nos bajó el precio de la tonelada de chapa a 350 dólares. Es decir, en términos de pesos aumentó y en términos de dólares reales bajó. Acá lo que pasó es que los grandes monopolios y los formadores de precio, cuando hubo esta devaluación del 30, ellos no hicieron análisis de precios y dijeron, bueno, pero pará, a ver, mi mano de obra hoy es exactamente la misma que ayer, perfecto. Mi energía cuesta lo mismo, bueno, pero mi precio es en dólares. Por ahora mantengo el precio en pesos y con lo cual bajo un 25, un 30. Entonces a partir de ahí podemos pensar en que el país gana competitividad con esa devaluación, ¿verdad? Pero con un país donde dejamos escapar a los commodities y a los monopolios estos, ahí es donde perdemos todo, ¿no? Por eso es que hay que abrir los libros de China y Sideral para ver cómo forman los precios. Ahora, esa es la única salida, no hay otra. Si no abrimos los libros, si no vemos cómo forman los precios, estamos en una emergencia. Mirá, para que no digan que queremos establecer una filosofía ajena ¿no es cierto?, a lo que se vive actualmente. Estamos en una emergencia. Muchachos, abran los libros. Hay que abrírselos, porque entonces vamos a saber que están especulando y viviendo están especulando, haciendo usura a costa del pueblo argentino. Eso lo sabe todo el Es mundo. considerar. Pero entonces hay que tomar medidas. Eso es lo que Pero propone. el Estado es que no toma medidas. Yo creo que el Estado Nacional
que gastó muchísima energía, plata, tiempo 13.000 millones de en dólares. pelearle al monopolio de la prensa, nunca habló del monopolio siderúrgico, por ejemplo. Entonces, a mí me preocupa. Perdón, quiero aclarar, Techín fue socio de este gobierno al comienzo de Néstor Durante Kirchner. mucho tiempo. Perdón, a Techín lo defendió Cristina Sí. cuando le estatizaron la planta de Venezuela. Sí. Fueron a hablar por Techín, fueron a hacer todo. La misma Techín que trasladó su central administrativa a Montevideo. Sí, hoy Techín la tiene en Montevideo. Entonces, yo creo que en esto Bueno, vos no, ves que no hay vocación. con enemigo como ese esto es fabuloso. Claro, Te china un enemigo y le va bárbaro. Claro, pero yo creo que no hay. Claro, sí, vamos a eso. Yo creo que no hay vocación de pelear contra supuesto ese no. monopolio. Es decir, Claro. acá peleamos contra los monopolios. Bueno, hay Pero un hecho, contra hay un ese hecho no, ¿eh? puntual. Estuvimos Contra el del hablando del aluminio costo tampoco, financiero. contra el- La reforma financiera no se hizo nunca. Forma financiera. Ni inclusive por gente del propio Frente para la Victoria, o que adhería al Frente, o adhiera al Frente para la Victoria, como Carlos Heller, que hizo el proyecto y está en el cajón, ¿eh? Porque las ganancias de Está los en el bancos cajón. son Lo fabulosas. decía el presidente de acá días pasados, ahí en la reunión de industria. Es terrorífico ver un resumen bancario. Claro. Yo que trato de llevar mis números más o menos finos, porque si no de otra forma no llego a fin de mes, no porque sea prolijo, no tengo ecuación para llegar con el saldo del banco cierto. Nunca. Siempre me aparece algo Te raro. aparece un impuesto por esto, otro Un impuesto por impuesto, otro, un 350, débito, 0,5, 0,10, 15, Y que son los 20. números que uno dice, bueno, no puedo prestar atención, y que al final se hicieron una bola de nieve, ¿no? Muchachos, gracias por venir. No, por favor. Gracias, Pablo, No, por gracias venir. a vos. Sé que tuviste un problemita, pero me dejaron todo absolutamente armado para el bloque final, porque hablamos del desempleo con María Costa, hablamos de la crisis industrial con usted, que repercute en el empleo también, y ahora vamos a hablar de la pobreza, precisamente, que es el destinatario del resumen de todo esto. ¿Eh? Gracias por venir. No, gracias, gracias a de ustedes. verdad. Cuando regresemos, Pablo Gallo con nosotros. CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba Capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos. Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. Restaurant y Marisquería Anastasia. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Bien, tengo aquí el resultado del estudio del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas Sociales, el CIPES. Está con nosotros el director ejecutivo del CIPES, Pablo Gallo. El CIPES advierte aumento de la desigualdad en el país. La devaluación disparó la pobreza en solo 2 meses. Es lo que dice el CIPES. Y por otro lado, de acuerdo a los anuncios que realizó el Gobierno Nacional, automáticamente el CIPES realizó analizó el aumento sobre la asignación universal por hijo.
La conclusión, aún con aumento, la asignación universal por hijo perdió 20% de poder de compra. Pablo, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. La semana pasada hablábamos con Alfredo Blanco y planteamos precisamente lo que ustedes traen como colofón del estudio este. Es decir, decíamos nosotros hace una semana de que la situación se parecía a la década del 90 en cuanto a los niveles de pobreza. Pues establecemos los estratos que indudablemente una crisis iba a llevar a un desenlace de estas características. Nosotros hicimos dos cosas. Una vez que se actualizaron los datos de la última encuesta permanente de hogares que provee el Gobierno Nacional, lo que hacemos es actualizar nuestros datos de pobreza e indigencia a través de nuestro observatorio de pobreza, y entonces establecemos el impacto que ha tenido en primera instancia la pobreza en el año 2013. Nosotros establecemos que en ese periodo de 12 meses la pobreza se incrementó a razón de 1.600.000 personas. 1.600.000 personas, lo que ubicó en ese momento, a diciembre de 2013, en un poco más del 29% de su población en esta situación grave. Y el 6.8% en una situación de indigencia, o sea, una situación extrema. Casi 36% en ambos. Estamos hablando de indigentes 2.8 millones en ese momento. Ahora, cuando empezamos a hacer un análisis, nuestro indicador socioeconómico que establece este resultado es el índice barrial de precios. Es un indicador creado por nuestro centro y desarrollado hoy en 7 provincias, donde medimos más de 1.500 precios. Digo esto para mostrar la extensión que tiene nuestro indicador. Empiezan a aparecer unos datos importantes con los que vos establecés de un parangón con los 90. ¿Vos te acordás en los 90, cuando veíamos la televisión y las imágenes de pobreza eran impactantes, esas imágenes que dolían, eran de provincia del norte? Eran de provincia del norte generalmente y Gran Buenos Aires. Cuando vemos el ranking hoy actual de pobreza en las provincias, ¿sabes cuál es la primera provincia? Chaco. Chaco sigue siendo la primera provincia, nunca dejó de ser la primera provincia, que hoy tiene 47% de su población en la pobreza. Luego después de 10 años de crecimiento. Luego de 10 años de Y crecimiento. el flujo de dinero que tuvo permanentemente. Y luego está Salta, con el 37%. Y luego Tucumán, con el 35%. Y luego aparece el conurbano bonaerense. ¿Qué quiere decir? Porque se repite de esta manera. Entonces, cuando hacemos el análisis y comparamos década con década, no década con el espejo de la crisis del 2002, donde cualquier indicador al lado de la tremenda crisis que sufrimos en el 2001-2002 puede ser mejor. Cuando lo comparamos en términos de década, que es lo honestamente intelectual que se debería hacer, nos damos cuenta que el promedio de los 90, medido en ese momento por el INDEC de Gran Buenos Aires, en ese momento medía Gran Buenos Aires y lo hacía extensivo, medido hoy con nuestro indicador en el Gran Buenos Aires, está en términos similares del 30%. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos una interpelación de 2 décadas, en términos sociales estamos hablando, en términos sociales, muy distinta, una signada por la destrucción del aparato productivo, el desempleo, y otra signada por el crecimiento económico, por el flujo de dinero que ha entrado en esta década, tasas chinas, como gusta decir el gobierno, nos encontramos que la misma estructura de pobreza, ese núcleo duro, pasó de una década a otra sin darse cuenta que había cambiado el modelo. Y eso es importante establecerlo. Si no establecemos eso, nos estamos engañando. Ahora, en el segundo paso, a nosotros nos interesó poder analizar únicamente un periodo pequeño reciente que fue signado por la devaluación. ¿Qué efecto tuvo la devaluación? Porque todavía se está discutiendo si hay devaluaciones progresistas como se están tomando. Sí. Bueno, entonces nosotros analizamos el impacto de esa medida que se toma los últimos días de enero, pero tiene el impacto en el mes de febrero, que principalmente se traduce a precio y principalmente a precio de alimentos. Principalmente a precio de alimentos. Y el dato es asombroso ahora. Solamente en ese periodo, en 2 meses, se incorporaron una nueva cantidad de pobres.
en un número de 1.5 millones. Casi lo mismo que se incorporó todo el 2013, pero en 2 meses y producto por una medida concreta. Eso nos lleva, cuando ya hacemos el de punta a punta de los 14 meses, o sea, los 12 meses de 2013 más enero y febrero, a un poco más de 13 millones de personas en la pobreza. Y ahora sí, el 33% de la población, lo que indica claramente que 1 de cada 3 personas hoy, actualmente, se encuentra en situación de pobreza. Eso es lo que nosotros tenemos de un trasfondo. No, sí, digo, pero más allá de eso, el problema es qué se hizo para que digamos, la línea de pobreza se mantenga en igualdad de condiciones. Porque pasamos de un contexto neoliberal de ajuste permanente, de desindustrialización, de poco nivel de empleo. Pero estuvo María Costa diciendo concretamente de que cayó 19% la relación interanual del empleo. La crisis industrial y el desempleo planteada por Salas y por Graglia. Y vos planteás concretamente los niveles de pobreza en incremento. Es decir, estamos en una situación después de muchos años de esto que decías vos de crecimiento de tasas chinas, prácticamente en un estándar casi o similar de lo que era la década del 90. Dentro de un gobierno que tuvo en sus manos los recursos necesarios. Recursos como para poder paliar todo esto. Bueno, en ese sentido, si lo analizamos desde ese punto de vista, es peor aún esta década. Porque claro, si la otra estuvo asignada por cuestiones negativas y esta por cuestiones positivas y vos tenés ese mismo resultado, ergo tenés que concluir que estás en peores situaciones, hicieron cosas evidentemente... ¿Qué fue lo que falló a tu juicio? Y evidentemente en el fondo sigue habiendo un problema claro de distribución de la riqueza. Es decir, se volvieron a quedar con la mayor parte de la torta los ricos. Y bueno, habría que analizar únicamente quiénes son los sectores concentrados que mejor le ha ido en esta década y nos vamos a encontrar con algunos que coinciden con la década de los 90, inclusive en esta década como el sector financiero ha ganado más. Yo creo que el sector financiero jamás soñó ganar lo que ha ganado en esta década. De hecho lo ha dicho la presidenta. Textualmente las juntan con pala. Entonces, bueno, sí, bueno, pero ya hay una reforma financiera que no se hizo nunca. Y creo que no se va a hacer. Ni se va a hacer tampoco. Ahora bien, los indicadores que gustan mostrar el gobierno, todos tienen un solo periodo. Primero el espejo de 2003 y llegan hasta el 2007. ¿Qué se escapa de ahí? La asignación universal por hijo, que es en octubre de 2009. Ahora, todos los indicadores, y principalmente sociales, indican que después de la crisis va bajando la pobreza hasta el 2007. Desde el 2007 se estanca nuevamente. ¿Quién fue que dijo que con esto se recuperaba el 60% de incremento de poder de consumo? Uno de los funcionarios del gobierno. Ahora, la asignación universal por la hijo. asignación universal por hijo es muy llamativo. Primero, cuando se habla de la asignación universal por hijo, se habla de derechos. Y está bueno el concepto de pisos de derecho. Hay que elevar los pisos de derecho. A mí me gusta ese concepto. Ahora, esto no tiene nada que ver con la elevación de pisos de derecho. Esto es transferencia condicionada de recursos. No tiene absolutamente nada que ver. Y es una bandera del principal programa de acción social, que yo estoy 100% de acuerdo y lo defiendo a la asignación, que se quedó en el relato. Claro. Usted habla con cualquiera que participe en la gestión de este gobierno, no importa de lo que hable, va a terminar nombrando la asignación universal por hijo con un mayor logro. Ahora, el logro de esa asignación o de este programa, este plan, se queda con la bandera y el relato, pero no logra interpretar, en función del fenómeno dinámico de la inflación, el deterioro que tiene. Imaginémonos que un aumento, que nominalmente es importante, del 40% de la asignación, nosotros establecemos que aún esa asignación con ese aumento, si lo retrotraemos a tiempo que fue creado octubre de 2009, que tan solo era de 180 pesos, pero sin embargo representaba el 13% de la CBT, que es la canasta importante porque determina la línea de pobreza, y hoy la trasladamos hasta acá, tendría que estar valiendo 768 pesos. O sea, para tener, y no estamos hablando de mejorar el programa de asignación universal por hijo, de hacerlo más extensivo, de hacerlo más grande,
No, hablamos de mejora, estamos diciendo de retrotraerlo al mismo poder de compra que tenía en el año 2009. Entonces nosotros decimos que aún con aumentos importantes, como este no nominal, tiene un deterioro en el poder de compra en relación al que tenía de un 20%. Y lo importante acá no es una cuestión de números. Porque eso es importante. Hay un debate en torno a los números. Y parecería una lotería. Todo el mundo habla de números, todo el mundo tiene su número. Hasta Yasky ya ahora tiene sí. un número. Y nosotros queremos señalar un concepto que para nosotros desde el CIPES trabajamos y es importante. Todos los números, los del CIPES, los del INDEC, los de la decena de consultoras privadas que trabajan y producen datos, no tienen valor, no tienen ninguna significancia si no sirven para traducir, para explicar lo que significan esos números en la dimensión social. Principalmente el impacto que tienen en el bolsillo y en la mesa de los argentinos. Si no es para eso, no sirve de nada la lotería de números. Pueden quedarse cada uno con su número o puede no existir ese número. Si es que no sirve para eso. Por eso con nosotros indicamos que este tipo de medidas como la devaluación impactó negativamente y en forma brutal. Lo que estamos señalando es una situación social que nuevamente aparece en la escena y que tiene que ser tomada nota por todos y cada uno de los que tiene una función ejecutiva. Por cuanto nosotros consideramos que una situación tapada como esta, ya prácticamente a force porque se empieza a escapar, en esa situación están dadas todas las condiciones subjetivas por cuanto están latentes esas condiciones que hicieron posible en el pasado reciente desmadres sociales, como fue en el 89, como fue en el 2001, 2002, y como también fue en diciembre pasado en 14 provincias y acá en Córdoba en los hechos de 3 y 4. Esos hechos de 3 y 4 son una ventana para nosotros, son una ventana para ver qué hay detrás de toda esa mentira. Por cuanto ese fenómeno, aún aunque tenga particularidades, que inicia con una singularidad que es la sustracción de la seguridad por las fuerzas policiales, no puede explicar solamente por ese hecho la magnitud, la dimensión que luego tomó y su extensión en todas las provincias, si no es a través de este dato. Sé que rápidamente un hecho como ese toca un colchón grande de pobreza que está en alrededor del 30%. Eso es lo que hay que advertir, hay que empezar a tomar políticas ahora y no cuando haya conflicto social y desmadre social. Pablo, gracias por venir. No, gracias a ustedes por su invitación. Señores, nos vamos al corte. Cuando regresemos simplemente para despedirnos y explicar por qué Alfredo Blanco no está hoy. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama, juntos hacemos futuro. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, Herrería Artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Bien, nos vamos. Esto ha sido todo por este fin de semana. Alfredo Blanco no está porque está precisamente en este momento en viaje a Lausanne, Suiza, donde va a ser el único argentino que va a exponer precisamente en un congreso mundial sobre la historia del pensamiento económico de la República Argentina, el trabajo que realizó Alfredo, ponencia que envió a este congreso y es el único invitado y representante, cosa que nos enorgullece, pero además pone de manifiesto
no solamente la calidad intelectual, sino profesional que tiene Alfredo Blanco, nuestro co-conductor de este programa. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, si le parece. Que tenga muy buen fin de semana. Marco Aurelio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles.